buenas tardes, ¿cómo están hoy? Hoy es 7 de marzo, ¿verdad? Del 2018. Pues hoy es otro programa más de Go Historia y hoy les vamos a traer muchos datos curiosos y muchas historias muy increíbles. Aquí los saludamos Jazmín, Lalo y Carla. Buenas noches. Y damos el teléfono en cabina que es 764-118-3518. A ver, les repetimos, el número es 764-118-3518. Y también saludamos a Poncho, nuestro ingeniero de audio. Gracias por hacer posible el programa. Ah, sí, y también tenemos una felicitación a Magdalena Hernández. Sí. Felicidades por su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, felicidades. Hoy es un día muy bonito, 7 de marzo. Sí, felicidades. Muchas felicidades, Magdalena. Muchas felicidades, que pases un buen cumpleaños. Exactamente. Un cumpleaños histórico. Exactamente, nos deseamos Go Historia. Y hoy es un día que es especial, ¿no? Porque cambió el clima bastante, ¿verdad? Hoy llovió. Ahora llovió y está frío. Y nublado. Desde anoche empezó a lloviznear en Puebla y ahorita ya llovió. Bueno, cayó una tormentita, ¿no? Hace rato. Como a las 2 de la tarde, 2 y media. Ajá. Y ya refrescó y ahora otra vez ahora está rico, fresco, sí, porque estaba haciendo un calor terrible, ¿verdad? Y bueno, pues pues sí, bienvenidos, muchas gracias Yasmín por abrir el programa hoy esta noche. Sí, y traemos más datos de historia, más cosas curiosas. Entonces, ¿qué nos cuentas hoy, Yasmín, de datos curiosos? Claro que sí, hoy traigo un dato muy curioso y es acerca de un terremoto. Otra vez les hablo de un terremoto, dice. El peor terremoto registrado en el siglo XX sacudió la ciudad de Tangshan en China en 1976 y con una intensidad de 7.8 grados en la escala Richter dejó un saldo aproximado de 255,000 muertos. 255,000 muertos en China. O sea, sí estuvo bien. Y entonces cuando yo lo leí dije, ¡ay, no puede ser! Pues el del 19 de septiembre fue de 7.4 grados, fue ya no me acuerdo ahorita cuánto fue. El del 19 fue de 7.4 y el del 85 fue de 8. Entonces, bueno, pero dice que es el que más intensidad tuvo. Y más por su impacto, y más porque hubieron 55,000 personas muertas. Sí. Y entonces, pues, qué impactante. Eso fue en 1975. 76. 76. O sea, 1976. Exactamente. Sí, es un dato, pues, ahora sí que es un dato, perturbante, ¿no? Por los terremotos. La verdad, sí, o sea... Y eso pasó en China. Eso pasó en China, sí. En el año de 1976, en el siglo XX. Muy bien. También traigo... No, siglo XX, sí. Sí. Adelante, claro. ¿qué otro dato? Sí, tengo otro dato acerca de las marionetas. Las marionetas tuvieron su origen en China y Egipto. Hace más de 2000 años se utilizaban en un principio en celebraciones religiosas. Las marionetas son de hace más de 2000 años. Sí, o sea, las marionetas... La que hoy conocemos que son marionetas y que se mueven y esos ya existían desde hace más de 2000 años. En China se inventaron. Tenía que ser China, ¿no? Tenía que ser China. Hoy les hablé mucho de China, acerca del terremoto en China y las marionetas. Ahora sí que tenía que ser China, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? Que en China se inventó casi todo, ¿verdad? Sí, casi todas las cosas que hay se inventan en China. Si no es en China, se inventan en Europa. Pero casi siempre pero entonces 2000 años tiene las marionetas. Las marionetas. Mira qué chistoso, ¿verdad? Sí. Y les traigo otro dato acerca de reflexión y también es de Sor Juana Inés de la Cruz. De Sor Juana Inés de la Cruz. Es para reflexionar un poco, ¿no? Dice así: Sor Juana Inés de la Cruz fue niña prodigio. A los 6 años leía y escribía. A los 12 años sabía latín, geografía y matemáticas, historia, y era excelente poeta. A los 15 años sustentó un examen ante 40 doctores de teología y fue felicitada. ¿No creen que es para reflexionar un poquito y para... Yo digo que así deberíamos de ser
todos, o sea... No, pero es que hay genios. Bueno, obviamente ella era un genio, ella, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz. Inés de la Cruz. Es increíble, ¿te imaginas a los 12 años? Sí. Ya, ya tenía que... A los 6 años leía y escribía. Y a los 12 años sabía latín, geografía y matemáticas, historia, y era excelente poeta. A los 12 años, a mi edad. Sí. Y a los 15 años sustentó un examen ante 40 doctores de teología y fue felicitada. No, pues yo también la felicitaré. Sor Juana Inés de la Cruz, pues sí, fue una mujer realmente muy impactante, muy interesante, de las grandes figuras de la historia de México, ¿verdad? Exactamente, y orgullosamente ella era mexicana. Así que padre, claro está muy padre ese dato. Sí, cuando yo leí ese dato, pues es como para reflexionar. Sí, o sea, que cómo es que los que son genios, pero son genios, pero con todo, ¿verdad? Sí, híjole, sí. Qué envidia. Ahora sí que exactamente, pues es como... Y por eso es que resaltó tanto en la historia, por eso es que fue, es tan famosa, tan conocida, ¿no? Y en casi todo el mundo. Y así es, ¿no? Así es con todos los pues genios, pues son los genios, tanto como... que resaltan. Ajá, sí, exactamente. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Einstein? Sí, ¿Quién no conoce a Arquímedes, a Pascal? Sí. Fueron también unos grandes genios científicos de las matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo creo que deberíamos todos de aprender de esas personas, ¿no? Sí, así aprender de la gente sabia y la gente genia. ¿no? Sí, de los genios. De los genios. Los grandes mentes. Y querer ser como ellos, ¿no? O sea, sí. Si ya no nacimos con eso, pero bueno, hay que estudiar mucho, ¿no? No nacimos con tanta exactamente, pero pues podemos hacerlo, o sea, podemos estudiar, podemos estudiar, leer muchos libros para poder ser igual. Exactamente. No igual como ellos, pero sí más o menos. Sí, excelente, pues claro. Volvemos a repetir el número en cabina: 764 118 35 18 para que nos escriban, nos comenten, nos den aportaciones, claro. ¿no? Toda la gente. Sugerencias. Y sugerencias también. Y bueno, pues dinos de qué vas a hablar, Carla, y vamos a un corte comercial. Voy a hablar de dos personajes importantes. Voy a dar biografía de Aretha Franklin y de Juan Gabriel. Muy interesante. Aretha Franklin fue una gran cantante. Ahorita sí, son unos personajes muy buenos. Claro. Vamos a un corte comercial, regresamos. Y pues regresamos al programa. Así que seguimos con Carla, que nos dé la historia de Aretha Franklin y Juan Gabriel. Sí, a ver qué nos tienes, Carla, de eso. Pues bueno, son exactamente las 6:09 y ahí les va el dato de estos dos personajes que sin duda son unas, ¿cómo se puede decir? Grandes artistas, grandes personas. Sí, unos grandes personajes. Claro. Y bueno, pues ahí les va la historia de Aretha Franklin. Para quien no lo sabe, se llama Aretha Louise Franklin. Y es una cantante de soul y de gospel. Ella nació en el año de 1942, un 26 de marzo, en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Ella fue hija de un sacerdote baptista y de una cantante de gospel. Y entonces ahí nació ella y bueno, pues, ¿por qué estoy hablando de Aretha Franklin? Bueno, pues porque hoy es cumpleaños de Malena Hernández y ella es una de sus cantantes preferidas y bueno, pues a la vez son cantos religiosos, ¿no? El gospel son como cristianos. Los cristianos y que en las películas, por ejemplo, en la de Color Púrpura, son puros negros que están cantando. Muy padre, muy bonito, se escucha así como angelical el canto, con mucho sentimiento y bueno, pues más cantado por negros, pues yo creo que muchísimo más. La música gospel, más bien, bueno, Aretha Franklin, ella era cristiana cuando era niña y por eso aprendió a cantar ese tipo de canciones, por su papá y su mamá que eran cristianos. Su padre era un sacerdote y su mamá, bueno, pues era una cantante de gospel, entonces bueno, ella
de ahí surgió el gusto por la música y bueno, pues ella ya traía el talento de por sí, se le puede ver desde niña, ¿no? Incomparable. Tuvo 4 hijos, ella estuvo casada con Glyn Turman y dice también que tuvo varios premios que se le entregaron a esta mujer. El premio Kennedy Center y el premio del Grammy a la carrera artística. Y bueno, pues algunos de sus álbums son I Never Loved It, creo que es la canción. I Never Loved It, bueno, una de sus canciones más famosas es I Say a Little Prayer for You, y es de las más famosas de ella. Y creo que viene en el año de 1967 salió ese álbum I Never Loved It, y en 1972 un álbum llamado Amazing, y en 1968 Lady Soul, y Amen the Way, en 1972. Y bueno, y ella dicen que fue bueno, acá otro dato de ella, déjenme ver, es que fue llamada la reina del soul. Sí, es la reina del soul. O Queen Soul. O sea, la reina del soul. El soul, ajá. Ella, así soul, es Lady Soul o Queen Soul, que así es como a ella la conocen. Bueno, pues también el rey del soul es James Brown. Sí, pero es el nombre, ¿no? Él es el nombre. Pero ahorita, bueno, ella estamos hablando de esta mujer que tiene muchísima historia. Sí. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar de ella, pero bueno, nos extenderíamos demasiado. Y bueno, pues yo creo que, ¿por qué no escuchamos un cachito de algo de la canción? Para que los que no la conocen, a lo mejor no la conocen por nombre, pero ya cuando escuchan la música dicen, ya sé quién es, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y que además ella era, sabían que era pianista, cantante, componía, era compositora. Y si quieren, hoy, vamos a ver un cachito. Bueno, entonces ya escuchamos, la canción se llama I Say a Little Prayer for You. Esa es la canción de las más famosas de Aretha Franklin, y quizás algunos no la conocían, pero no sabían más bien cómo se llamaba, pero bueno, al escucharla ya saben, ¿no? ¿Quién es ella? Y bueno, pues viva, todavía está sí, viva, es que hace rato dije ella tiene actualmente tiene 75 años. Ajá, es una y sigue viva, y yo creo que sigue dando muchísimo, ¿no? Acaba de dar un concierto hace un año y medio. Ajá. La vi en las revistas. Ajá. Vuelve a dar un concierto. Sí, pero ya lo había hace como un año, sin duda una de las más grandes cantantes que ha dado Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y tenía que haber nacido en Memphis, porque es la cuna del blues, del soul, de todo eso. Ella fue la primer mujer cantante que dio su música comercialmente. Sí. O sea, que la mandó al aire. Negra. Sí. Bueno, porque antes no era permitido, ¿no? Que los cantaran. Sí, imagínense ella en la época que comienza, es una época bien complicada, ¿no? Ella vivió la época en donde estaba la discriminación, la recesión y al tope, y entonces pues... Pero bueno, ella con su talento demostró que gustó, sobre todo, es eso, y bueno, pues que la llevó a la fama hasta el día de hoy, y bueno, pues que es una artista muy reconocida, ¿no? Y que bueno, pues, conocida internacionalmente. Ahora, bueno, pues vamos a darle una vuelta así de 180 grados, porque vamos a hablar ahora de un personaje, o más bien de un cantante, un compositor y actor que todos queremos, poeta. Y queremos, porque para nosotros, así como dicen, Juan Gabriel no ha muerto, ¿no? O sea, porque te pones a pensar y dices, ¿qué? O sea, ya nunca lo voy a volver a ver, ni en conciertos, ni en nada, porque pues él ya murió, ¿no? Pero pues nos dejó una gran música, nos dejó grandes canciones que
todos hemos crecido con una canción de Juan Gabriel y todos nos sabemos un cachito de una canción de Juan Gabriel, y muchos pueden decir, no, es que él por su preferencia sexual, y lo han criticado demasiado por su forma de vestir, y que porque engordó, que porque es no sé qué, pero eso es lo que menos debemos de ver, sino es ver el talento, ¿no? El talento y la vida de Juan Gabriel. Bueno, yo creo que todos los que saben, fue una persona o un niño muy pobre, ¿sí? En donde él creció pues en un orfanato, y los que ya vieron la historia de Juan Gabriel se pueden dar cuenta que él se escapaba de ahí porque él lo maltrataban y él no quería estar ahí, y siempre tenía... Si no me equivoco, ¿era cristiano? No. ¿No? Y siempre tenía una guitarra, y él desde niño dice que él se ponía en sus tristezas, o sea, recordar la vida de su mamá, su papá, sus hermanos, escribía sus letras, y luego él quería una guitarra pues para poderles poner música, ¿no? Y poder interpretarlas como él lo estaba sintiendo. Entonces, bueno, pues hablando de Juan Gabriel, bueno, pues que es Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, ¿sí? Él nació el 7 de enero de 1950 en Pátzcuaro, Michoacán. Y dice que, bueno, pasó la mayor de su infancia, su adolescencia en Ciudad Juárez. Por eso muchos dicen que es de Juárez, ¿no? Pero no, él nació en Michoacán. Pero vivió casi toda su y vivió allá, pero ahora que murió, sus restos están en Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, o sea, decían que era el vivo de Juárez, ¿no? Y en Juárez, bueno, le hicieron ahí su monumento, y tiene sus casas en Ciudad Juárez porque él vivió ahí, pero bueno, en realidad sus cenizas y eso están en Michoacán. Entonces, bueno, pues él, como no vamos a nosotros hablar de un gran compositor, y que les decimos sobre todo que también fue actor, porque ¿cuántos han visto películas de Juan Gabriel, por ejemplo? Bueno, podemos hablar primero de sus álbums más famosos, que en 1984 sacó un álbum que se llamó Recuerdos, en donde cantó la de Noa Noa, Querida y todo, donde está con un pantalón blanco y una playerita o una sudadera roja, que todo el mundo lo vio. Ahí tiene velitas y todo, ¿no? Cuando hace su video de Querida, bueno, ese fue su álbum llamado Recuerdos. Luego tuvo uno que se llamó Pensamientos, donde está él así como de amarillo, con rayas amarillas. Ese se llamó Pensamientos, perdón. Luego tuvo una de Juan en el Palacio de Bellas Artes, porque fue uno de los primeros artistas que llegaron de música popular, que tocó el Palacio de Bellas Artes. Sí, cierto, fue el primerito que hizo algo así en Bellas Artes. Sí, porque antes era solo óperas o conciertos. Pero Juan Gabriel dijo, yo quiero cantar en Bellas Artes, ¿no? Y bueno, por eso se llamó Juan en el Palacio. Sí. Luego está El Alma Joven en 1971, también sacó ese álbum. Mis 40 en Bellas Artes. ¿Por qué habrá sacado esos de Mis 40? Porque ¿Cuántos años tendría? 40 años en el 2014. En 1997 dice Juntos otra vez con Rocío Dúrcal, porque él siempre hizo un dueto con Rocío Dúrcal. Y yo cuando era niña creía que eran esposos. Rocío Dúrcal. Y decía, es su esposa. Cuando me gusta mucho, mi canción favorita es cuando canta Isabel Pantoja y Juan Gabriel. También con Isabel Pantoja. Los dúos que hizo fueron ya los últimos, que lo hizo con Isabel Pantoja, con Juanes, Tuve con muchísimos. ¿Cómo se llama? El Marc Anthony. Bueno, a partir del 2015, bueno, pues fue prácticamente un año antes de morir, él empezó a hacer sus duetos, ¿no? Y le fue muy bien, y bueno, y siempre le decíamos, ay, sí canta muy padre Juanes, o canta muy padre Marc Anthony, pero nosotros queríamos oír a Juan Gabriel. Y él es el que le ponía así como que toda la emoción a la canción, ¿no?
Y bueno, en películas hay una que se llama Es mi vida, y cuando estaba muy jovencito. Y él actúa. Él actúa, en estas películas él sale. Es mi vida, Del otro lado del puente, Juan Gabriel en el Palacio. Hubo una película que se llama Siempre en Domingo, en donde presentan la vida de Juan Gabriel hasta cuando él llega, ¿no? Ahí Siempre en Domingo. ¿Y qué le dijiste a Dios? Y La nobleza ranchera son una de las películas más famosas que tuvo este personaje, Juan Gabriel. Sí, entonces, bueno, pues... Sí, pues, Juan Gabriel, pues otro maestro, grande genio de la música y mexicano también, mexicano. ¿no? Y yo traté un día de cantar la canción de Querida y la de Así Fue, pues no me salió, créanme que es muy difícil. Sí, y, sí. O sea, no, y la voz de Juan Gabriel siempre fue muy especial, muy particular, sí, ¿no? Sí, es que su voz tenía un rasponcito así muy padre. Y los que tuvimos quizás la oportunidad de conocerlo en vivo, por ejemplo, yo cuando fui a Bellas Artes, ver ese show así que él presentaba, te quedaba, o sea, siempre te va a causar una admiración, o sea, al ver a esos artistas con toda la música, con toda la pasión con la que él cantaba, bailaba y componía, y yo creo que él de repente iba así en el coche o en un avión, en un barco, donde sea, iba así viendo la naturaleza y decía, necesito una hoja y un lápiz, ¿no? Y empezaba a escribir, y ahí están todas las composiciones, ¿no? Tan preciosas. Y bueno, pues, ¿qué les gustaría escuchar de Juan Gabriel? Yo creo que cualquiera, ¿no? O sea, como que... Un cachito de alguna canción de Juan Gabriel para recordar. Que nos diga, por ejemplo, el público cuál es su favorita y por qué les recuerda, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta mucho la canción de Buenos Días, Señor Sol, porque esa me recuerda mucho cuando era niña y que a mi papá le gustaba. Le gusta esa canción. A mí también. ¿Por qué no oímos un cachito? Y luego, ¿no? pues la de Hasta que te conocí. Ay, bueno, cuánto. Hasta yo creo que todos los chavitos ahora los dejan las novias y dicen, necesito oír esa canción. Los viejitos que dicen, sí, esa canción me recuerda, ¿no? La de Así Fue también, esa me hace a mí llorar mucho, la de Así Fue, pero más bien yo lloro por cómo la canta con tanta pasión. No, pues hay muchísimas, y también casi todas las de Pantoja también. Y yo espero que sí se escuche, porque dicen que está muy mal el sonido, no sé por qué. A lo mejor no se está logrando escuchar muy bien. No, acércate más porque ya estás estás muy lejos. No, pero no, o sea, no creo que sea eso. A veces sí puede ser que estés bueno, pues por ejemplo, un dato de Juan Gabriel, de su composición, de su música, es por ejemplo, si analizan las canciones de Juan Gabriel, van a ver que ellas son muy particulares en este sentido, de que parecen ser como progresistas, o sea, su música no es como la tradicional, que comienza con un coro, luego, empieza con un verso, luego se pasa a un coro, una variacioncita y luego regresa otra vez al verso y termina, ¿no? Las canciones de Juan Gabriel son así como que comienzan con un tema y luego lo modifica y se pasa a otra cosa totalmente diferente y luego cambia a otra cosa completamente distinta y el primer tema ya quedó atrás. Ajá, y termina con otro tema totalmente distinto en cada canción. Entonces es algo pues muy innovador que hizo Juan Gabriel en la música y es algo muy especial, es lo que, bueno, por lo menos para mí es lo que a mí me gusta de la música de Juan Gabriel. A mí lo que más me gusta de la música de Juan Gabriel es que él en su voz tiene algo muy especial que hace que te llegue al corazón muy bien, o sea, que sientas la música increíble. Y bueno, y aparte los músicos que salieron con Juan Gabriel también, digo, mis respetos, cómo tocaban y eso, bueno, todo. Sí, es muy todo es realmente muy emotivo, sentimental. Yo soy de un carácter muy sentimental y cuando yo escucho una poesía o una canción así de ese estilo, simplemente van a salir mis lágrimas porque pues me gusta tanto y la pasión. Sí, exactamente. Yo pues a nuestro ingeniero de audio le dije que preparara unas canciones de Juan Gabriel, pero ¿qué crees, Ponchito? Ya tengo aquí una complacencia. Quiere la de Ya lo sé que tú te vas.
porque esta lo pide la cumpleañera de hoy, porque esta dice que es su canción, la que más le gusta. Bueno, o no que la que más, sino me gusta mucho esa canción, dice. Oímos un cachito, entonces, ¿no? Ajá, ya lo sé que tú te vas, solo para Magdalena Hernández. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Qué canciones tan bonitas, ¿verdad? Las de Juan Gabriel. Todas. Muy bonitas. Es música muy fina realmente. Los que componen música, los músicos, pues saben perfectamente bien que es música muy fina. Muy fina. Y bueno, y hablando de Aretha Franklin, pues también una grandísima artista, increíble, que su voz es fantástica, incomparable, porque muchas la han tratado de imitar, han tratado de cantar sus covers, lo que sea, y no se puede comparar, simplemente no se puede comparar a su voz. Y ella también era compositora, también era pianista, también era poeta, bueno, sí, poeta, ¿no? Y bueno, pues estos dos grandes artistas, uno mexicano y una estadounidense. Sí, para que veamos que a veces nuestros músicos y compositores también están a la talla de los grandes internacionales, ¿no? Y que bueno, obviamente con nuestro estilo, con nuestro idioma, pero bueno, no dejan de ser famosos, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, pues felicidades a la cumpleañera y esperemos que le haya gustado muchísimas felicidades, estas biografías de estos dos artistas. Así es. Y bueno, pues seguimos el programa, son las 6:30 de la noche. De la tarde. Digo, bueno, la tarde ya va a ser noche. 6:30 de la tarde. Y para darle un vuelco totalmente diferente, vamos a darle un giro de 180 grados. No, de 360, porque no tiene nada que ver. Okay. ¿Ustedes saben cuál es ¿Cuál fue el primer partido que se jugó en el Estadio Azteca? En el Coloso de Santa Úrsula, en la Ciudad de México. El primer partido. ¿Por qué no traemos al chico de deportes? Que venga el chico. Miren, el primer partido fue el 29 de mayo de 1966. ¿En el 66? Imagínense, 1966, o sea, los Beatles estaban en su pleno apogeo. En el 66 los Rolling estaba Stones. el álbum de Rubber Soul en los Beatles. Juan Gabriel pues ya estaba, ¿no? Haciendo sus en el 66. Primeras composiciones, ¿no? Pues no, todavía no. Todavía no, ¿verdad? No, pero él estaba, pues era un niño. Era un adolescente, sí, y ya debe haber estado comenzando a crecer. Es que nació en el 50. Y Aretha Franklin sí estaba... 66, pues ¿cuántos tenía? Y Aretha Franklin sí estaba en pleno apogeo. Aretha Franklin 16. Y los Beatles estaban en su Bueno, año. el chiste es que el 29 de mayo de 1966 se jugó el América contra el Torino italiano, así se llama ese equipo de Italia. Yo sabes que iba a decirte que el América, pero dije no. Sí, pues obviamente tenía que haber jugado el América, ¿no? Pues es el estadio del América. Claro. Y fíjese que juega ese partido, América contra Torino italiano. Así se llama el equipo de Italia. Bueno, un equipo italiano. Pero fíjese que curiosamente en ese partido, aunque sí fue con muchas anécdotas, fue muy interesante ese partido y sí hubo goles y todo, pero ni un gol lo anotó ni un mexicano. Ya. Entonces, la gente allá en la Ciudad de México, la gente, pues no que se enojó, sino que quería disfrutar un gol de un mexicano, ¿no? Entonces ven que en el fútbol todo es estadística, ¿no? El primer gol de un mexicano en el Estadio Azteca y así, ¿no? Entonces la gente estaba ansiosa por saber quién anotaría el primer gol en el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Y pues a la semana siguiente hubo otro partido y jugó un equipo de español, el Valencia de España. Y adivinen contra quién jugó, contra qué equipo mexicano. ¿Contra quién? Contra el Necaxa. O sea, fíjense, en 1966. Y había un jugador ahí en el Necaxa que se llama Roberto el Loco Martínez. Los que aficionados del fútbol pues lo han de saber perfectamente. ¿Arlindo dice? ¿Mandé? ¿Arlindo? No, Roberto Loco Martínez. Pues es que nos escribe Carlos Arlindo. Carlos Arlindo. No, Carlos Arlindo no te entiendo. Pero bueno, la cosa es que él anota contra el Valencia de España
y grita ante las cámaras y todo, fui yo, porque se empezaba a hacer en la Ciudad de México una ¿cómo se le llama? Chismes de la gente, ¿no? De la afición y todo, de que se estaba arreglando que se le iba a dar un gran trofeo al primer mexicano que metiera el primer gol en el Estadio Azteca. Y unos inventaban, decían que era el Universal, el periódico El Universal. Arlindo fue el que metió el primer gol. Arlindo, nos dice Carlos. Ajá, que Arlindo fue el que metió el primer gol en el Estadio Azteca. Bueno, pues habría que revisarlo, ¿no? Fíjense que yo tengo una fuente que fue Roberto Loco Martínez de Necaxa. A lo mejor Arlindo, ¿él es mexicano? Me gustaría saber si Arlindo es mexicano, porque aquí la historia esta es del primer mexicano que metió el primer gol en el Estadio Azteca. Sí, porque un extranjero debió haber metido el primer gol, ¿no? Habrá que corroborarlo, y si no, bueno, pues fue el que metió lo checamos. El primer gol en el Azteca. A ver, sí. Dice, el Loco Martínez era delantero del Necaxa cuando anotó el primer gol de un nacional en el Estadio Azteca. Sí, o sea, Carlos tiene razón al decir que es Arliño, pero él es brasileño. Arlindo. Arliño. Sí, Carlos tiene mucha razón. Gracias, Carlos, por el dato de Arlino. Y Arlino fue el primero en meter... Arlino fue el primeritito en meter un gol en el Estadio Azteca, pero él era brasileño. Exacto. Y en 1966 la gente ardía de ansias por saber cuál era el primer mexicano en anotar, ¿no? Y fue el Loco Martínez. Roberto Loco Martínez de Necaxa. Y se hacían especulaciones, la gente decía, es el Universal el que está organizando el gran trofeo que se le va a dar. Y otros decían, no, es la nueva película, porque en ese entonces, en 1966, se estrenaba en esa misma semana una película. Se llamaba Caña Fuerte, Caña Valiente, Caña Fuerte, Caña Brava. De hecho, a Loco Martínez le apodaron el Caña Brava por esa película. Ajá, bueno, esa película se estrenaba y por cierto ahí actuaba Solís, un Solís, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Un Solís. Bueno, este actor. Bueno, el chiste es, ese actor era amigo de Loco Martínez. La cosa es que él sí anota el gol y ante las cámaras de ese partido grita, fui yo el primer mexicano en anotar, y salió y se quedó en la historia, ¿no? Fue como su nota, ¿no? Ajá, y sí le dieron el trofeo gigante, un trofeo enorme por ser el primer anotador mexicano en meter gol en el Estadio Azteca, y se lo dieron precisamente en el cine donde se estrenó esta película, la de Caña Brava. Fue en el cine Orfeón, allá en la Ciudad de México. ¿En el cine Orfeón? Así se llama el cine. Ese cine viene en mi libro de la historia, UNESCO, ¿no? Sí. Viene en un libro que se llama Siglos de México, de la INEA, y viene habla de la historia del cine Orfeón. Sí, exactamente. Bueno, ahí en ese cine Orfeón, que se estrenaba esa película de Caña Brava, allí le dieron su gran trofeo al Loco Martínez, y que yo creo que hasta que ese lo guardó, pero para siempre, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la historia del primer gol de un mexicano. Y Carlos nos aportó el dato del primer gol por un brasileño. ¿Cómo se llamaba el brasileño? Arlino. Es Arliño. Bueno, es que es brasileño, ¿no? Arliño. Y sí, es por brasileño. Sí, él sí fue el primer anotador de un gol en el Azteca. Muchas gracias, Carlos, por el Coloso de Santa Úrsula. Ese dato. Bueno, Caña Brava. Caña Brava. Es Caña Brava, ¿no? No Cañavera. ¿Lo que no, yo dije Caña Brava. No, tú dijiste Caña, él dijo Caña Fuerte, él dijo Caña Fuerte. Caña Brava. Caña Brava, sí, en la película Caña Brava. Dice Javier Solís. Dice ya que se lo aprenda. Sí. Y ya que se lo aprenda. A este conductor que no se aprende. Arliño. Arlindo, Caña con Brava. Javier Solís. Se llamaba Arlindo.
Arliño. Es que en brasileño, en diminutivo se le dice Arliño. Bueno, Arliño dos Santos. Es como así se llamaba. Arliño dos Santos. Igual que un brasileño. Más o menos que Bueno, les gustó esa historia, la historia del primer mexicano anotador en el Estadio Azteca. Fue contra el Valencia de España, ¿eh? El Valencia. La verdad es que me interesa mucho este está tema. Padre, sí. A mí me gusta mucho el tema. Sí, está bonito. Y bueno, ¿se acuerdan que les comentaba la semana pasada de... A ver, examen, ¿de qué les hablé la semana pasada? La semana pasada nos hablaste de exactamente... De la conquista de Yucatán, de la península de Yucatán. De Hernán Cortés. No, Hernán Cortés, él fue con Tenochtitlán, sí, cierto, pero era Francisco de Montejo, él es el que conquista la península de Yucatán. ¿Se acuerdan que les dije que dijimos cómo iban en los barcos? ¿Cómo iban? Sí, cierto, que sus vestimentas. Que tenían piojos, yo creo. Llevaban sus animales y para llegar a conquistar algún lugar. Sí, sí. Que ellos tenían que pagar por su propia expedición, ¿no? Ajá. Y Francisco de Montejo, que su esposa, ¿se acuerdan que les conté que su esposa era una viuda rica? Era una viuda millonaria, porque había sido millonaria. Se llamaba Beatriz de Herrera. Esta viuda tenía muchísimo dinero por una herencia que había recibido pues de su marido, que había muerto. Y ese dinero fue el que le ayudó a Francisco de Montejo para hacer la expedición, porque les contaba la semana pasada que debió haber sido algo muy caro. También lo de Hernán Cortés debió haber sido carísimo, carísimo. Pero Hernán Cortés tenía una ventaja, que su suegro era Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba. O sea, ya Cuba ya había sido conquistado por España y todo. Ya estaba avanzada la conquista de Cuba. Sí. Y ahí estaba Diego de Velázquez, pues ya era ahí gobernador. Entonces pues ya tenía bastante palanca, ¿no? Y era su suegro, entonces Hernán Cortés la tuvo un poquitito más fácil en ese sentido. Sin embargo, Francisco de Montejo, él vendió, hipotecó todas sus casas, todo lo que tenía, y con esta Beatriz de Herrera, que era su esposa, le ayudó a financiar ese viaje. Y creían que era una isla, ¿se acuerdan que les comentaba? Creían que era una isla. Y fue Francisco de Montejo quien descubre que no, que es una península, es parte del continente. Y hay anécdotas chistosas. Yo la semana pasada... Es parte de México, ¿no? Y que es parte ahora, que es parte del continente, pues. Ajá, bueno, sí, es una península. Hoy les quiero contar así rapidito porque ya no me queda mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Díganla. Son 6:41. 6:41 de la tarde. Y tenemos unos saludos, entonces, a ver, dinos los saludos, sí. Bueno, muchas gracias a Fernando porque nos dice qué buen programa. Muchas gracias. Felicidades siempre, con muy buenos datos, nos dice Rafa. Muchas gracias. Y Tania dice, excelente programa, me gusta mucho escucharlos. Y Gerardo dice, un saludo a los conductores. Muchísimas gracias. Y bueno, pues acá acá nos mandaron otro. Sí, dice, un saludo a todos, muy buenos datos siempre, un gusto escucharlos. Dani nos dice. Y acá en Face nunca decimos que nos escuchan, ¿verdad? Por Site Puebla. Bueno, ajá. Pues muchas gracias por todos los que nos escriben y nos comentan. De verdad es un bueno, gusto. Pues y bueno, pues todos los gracias por felicitarme, dice Malena. Bueno, gracias. Y bueno, pues Carlos nos da los datos estos que estás muy atinados, muy buenos, gracias. Magdalena Oceja nos saluda, dice hola. Y dice Malena Hernández, muchísimas gracias por haberme felicitado, por complacerme con la canción de Juan Gabriel y hablar de Aretha Franklin. De nada, Magdalena. Y Carlos Javier Sánchez nos manda saludos. Muchas gracias, Carlos, pues saludos. Entonces, sí, saludos a la qué gusto que nos escriben tanto, qué padre. Bueno, pues que nos escriben. Continuando, fíjense que así como la semana pasada les quería decir de ponernos a los zapatos de los conquistadores, de todo lo que habrán vivido, ¿no? De todos los sufrimientos que habrán pasado. Bueno, hoy quiero ponerme ahora en los zapatos de los conquistados, ¿no? Pues fíjense que hay muy poca información que tenemos sobre Yucatán.
yo les comentaba la semana pasada que fue un historiador estadounidense, Chamberlain se llama, el que unió todos los textos y todo lo que escribió Oviedo y Gómara y otros cronistas españoles. Pues de esto hablaste la semana pasada, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, entonces Chamberlain junta todas las crónicas, junta todos los datos que están todos dispersos y era una maraña de historia. Ajá. Y es gracias a él que tenemos una historia un poco más lúcida, más fácil de entender acerca de la conquista de Yucatán. Pero tenemos muy poca información de parte de los mayas, de parte de los indígenas, de los yucatecos, ¿no? Bueno, ahora se llaman yucatecos, pero en ese momento no se llamaban yucatecos. En ese momento, cuando llegó Francisco de Montejo ahí a Cozumel y a Yucatán, a la península, porque entraron por Cozumel, llegaron de Cuba, se fueron directito a Cozumel, ¿sí? Que realmente está cerca, no está cerquísima, pero está cerca comparado a España, ¿no? Bueno, está muy, muy, muy cerquita, Cozumel. Llegan ahí a Cozumel y allí los recibe Nahum, así se llamaba un señor maya que vivía allí en Cozumel, Nahum, así se llama. ¿Nahum Ha era árabe? No, Nahum es maya, estamos hablando de la península de Yucatán. En Cozumel, ellos era el señor de la tierra ahí de Cozumel. ¿Cómo que árabe? Es que me sonó. Y los recibe feliz y contento este señor maya. Eso es un dato que yo quisiera ponerlo como énfasis, porque existen varias profecías mayas. ¿Sí? Que predicen la llegada de los españoles con detalles increíbles, impresionantes. Miren, les voy a leer, pero que hoy los quiero poner en duda esas profecías. Okay. Miren, yo se las quiero leer porque así las voy a leer tal como dicen. Por ejemplo, Napuctum, que es un sacerdote maya, Napuctum escribió esto antes de la llegada de los españoles. Decía, en la última edad, según está determinado, habrá fin al culto de los dioses vanos, y el mundo será purificado con fuego. O sea, fíjense qué profecía, ¿no? Pero se oye muy... Se oye muy dura, ¿no? No, o sea, se oye muy occidentalizada, ¿no? Ajá. Bueno, hay otra profecía, se dice, las de Chicancalam, de Sichcayón, así se llama otro orden de sacerdotes mayas. Dice, en el fin de la 13ª edad, vendrá la señal de Dios que está en las alturas y la cruz se manifestará ya al mundo y cesará luego el culto de vanos dioses. Ya vuestro padre viene Itzaes o Tantunites, ya viene un hermano, recibid a vuestros huéspedes barbados del oriente. O sea, fíjense qué profecías estas, ¿no? O sea, casi, o sea que si uno las lee, dices, fue un churro impresionante de la historia, que sí se cumpliesen, ¿no? Ajá, sí. Ahora, ahí hay muchas dudas, muchísimas dudas. Ajá. Hay quienes, los que se van por el lado espiritual, pues tienden a decir que sí son realmente profecías espirituales y que sí sucedieron, pues porque sí eran cosas divinas, ¿no? Para ellos, ¿no? Pero bueno, estas profecías, las del libro del Chilam Balam, por ejemplo, Chilam Balam. Sí, las profecías del Chilam Balam, los libros de Chilam Balam y esas, pues fueron escritas en el siglo XVI, o sea, en 1500, a principios de 1500. La llegada de los españoles a Yucatán, porque sí podemos separar Tenochtitlán de Yucatán, o sea, no hay por qué juntar esas profecías. Además son bastante lejos, ¿no? Y además no eran amigos ellos, ni siquiera tenían no, o sea, ni siquiera estaban cronológicamente bien sincronizados. Sí. Entonces sí se pueden separar perfectamente bien. Pero la llegada de Francisco de Montejo a Yucatán es en 1527, o sea, si esto se escribió más o menos en 1500, o sea, fue
unos 27 años antes de la llegada de los españoles, entonces podría haber dudas, ¿no? De que esto pudiera haber estado manipulado quizás. Sin embargo, sí son escritos mayas, ¿eh? Sí son escritos 100% mayas. Nos pregunta Malena que, ¿qué libro es el que estás leyendo? ¿Cómo se llama el libro? El libro, o sea, las poesías o el libro del que estoy leyendo. El libro es el que recomendé hace una semana, se llama México el Inicio, de Jaime Montel. México. Sí. México el Inicio de Jaime Montel. Para los que quieran ver ese libro, lo pueden encontrar en La Profética, ¿verdad? Sí. O en las librerías de usadas. Y ya metiste un... bueno, le metí un comercial a Jaime Montel. Jaime Montel. Con doble L. Mira, les voy a leer otras profecías porque son bastante interesantes. Estas son del Chilam Balam. Fíjense cómo dice esta profecía. Entonces todo era bueno, y entonces los dioses fueron abatidos. Había en ellos sabiduría, no había entonces pecado, no había entonces enfermedad, no había dolor de huesos, no había fiebre para ellos, no había viruelas. Rectamente erguido iba su cuerpo entonces. No fue así lo que hicieron los zules. Los zules son los, así les llamaban a los españoles. Cuando llegaron aquí, ellos enseñaron el miedo, vinieron a marchitar las flores para que su flor viviese. Fíjense qué nostalgia de esta poesía de los españoles, de los mayas. ¿Quién escribió eso? Son poesías del Chilam Balam, son sacerdotes que escribían pensamientos, poesías. ¿Dónde más puedo encontrar esas poesías? Pues pueden buscar el libro del Chilam Balam, los libros del Chilam Balam. ¿Dónde lo puedo encontrar? Es muy difícil de encontrarlo. Yo le pregunté eso una vez a un antropólogo ahí en Tlaxcala. ¿En serio? Que conocí. Sí. Y me dijo, híjole, vas a tener que ir a una librería de antropología y qué lástima, porque me interesa mucho eso. Y sí se consigue, pero bien difícil. Bien difícil, bueno. Pero esa poesía que ahorita que las acabo de leer fue escrita ya después de la conquista, pero sí se nota la amargura de los mayas, ¿no? Sí. Se nota la amargura de los mayas. Fíjense este cachito como dice: dañaron y sorbieron la flor de nosotros, castrar al sol, eso vinieron a hacer aquí los zules, castrar al sol. O sea, decían que iban a castrar al sol. Es muy melancólico. Sí, o sea, ellos realmente sufrieron por ver cómo es cómo se acabó su cultura, sus tradiciones se acabaron. Sí. O sea, y decías que los zules son los españoles, ¿verdad? Así les llamaban los mayas a los españoles, zules. Fíjense que a diferencia de los aztecas creyeron que los españoles eran dioses. Sí, ellos sí los creyeron como dioses, pero los mayas no, los mayas estaban conscientes de que no eran dioses y les llamaron zules, que en maya quiere decir forastero o extranjero. Y les llamaron, y también ¿saben cómo les llamaban? Comedores de ananas. Sí, anana es una fruta así con picos. Sí. Como si fuera guanábana, pero es un poquito más grande. Y ya había muchas allí en Yucatán. Y saben, los mayas se admiraban de que los españoles se las comían sin preguntar antes si no eran venenosas. O sea, los han de haber visto así como que, híjole, estos son medio mencillos. Y es que sí, porque imagínate llegar a una selva y ver la fruta con picos así, la abrían y se la comían sin preguntar, ¿sí? Y la verdad no eran venenosas. Porque sí podían comer, porque ellos no se morían, sí. Fíjense esta otra profecía. De churro, ¿no? Porque fíjense este otro poema de Maya, dice: de gente nueva es su lengua, nuevas sus sillas, sus jícaras, sus sombreros, golpeadores de día, afrentadores de noche, magulladores del mundo. Torcida es su garganta, entrecerrados sus ojos, floja es la boca del rey de su tierra. No hay verdad en las palabras de los extranjeros. ¿Saben también cómo criticaban los mayas a los españoles? Decían que eran gente que predicaba lo que no practicaban. O sea, eran duros. O sea, ellos decían, ellos predican lo que no hacen. Porque los españoles llegaron con la doctrina, ¿no?, cristiana, y les decían que tenían que amar a su prójimo, y ellos decían, pues no lo hacen, porque nos están... ¿No eran como más o menos hipócritas? Pues sí, hipócritas. Sí, entonces, sí en realidad es bastante triste la caída del imperio maya,
Y pues ya no me queda mucho tiempo, más bien ya no me queda nada de tiempo. Te pegan solamente 7 minutos. Ah, bueno, entonces sí podemos leer otras profecías porque sí están bien padres, bien interesantes. Déjame ver si encuentro alguna. Creo que hay unas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el Chilam Balam se menciona una situación así, miren. Dice, llegaron los extranjeros de barbas rubicundas, los hijos del sol, los hombres de color claro, que vienen los cobardes blancos del cielo, los cobardes hijos del cielo. ¡Ay, entristezcámonos porque vinieron! Porque llegaron los grandes amontonadores de piedras, los grandes amontonadores de vigas para construir. ¡Ay, entristezcámonos porque llegaron! ¡Ay del Itzá, brujo del agua, que vuestros dioses no valdrán ya más! Este Dios verdadero que viene del cielo solo de pecados hablará, solo de pecados será su enseñanza, inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. Preparaos a soportar la carga de la miseria que viene a vuestros pueblos. Fíjense cómo habla bastante de todo lo que hicieron los conquistadores españoles en la península de Yucatán, ¿no? Sí. O sea, sí habla bastante de cómo habrá sido, o sea, y eso que los mayas eran bastante bélicos, eran bastante sanguinarios también. Ellos también se traían a raya a un chorro de pueblos que eran sus vecinos, también eran muy sanguinarios porque sí sacrificaban a seres humanos, sí les sacaban el corazón, sí los aventaban a los cenotes allá de Yucatán. Son como unos hoyos. Hoyos en la tierra donde hasta abajo hay ríos subterráneos. Yo tengo un tío que se metió en Cancún a un cenote y dice que es bastante interesante, ¿no? Y dice que sí da miedo porque hay veces que te puedes Bueno, pues los mayas aventaban ahí a las doncellas, a las muchachitas vírgenes, las aventaban para calmar la ira de los dioses y eran bastante sanguinarios. Pero imagínense, si aún así, cómo se expresan los mayas en sus poesías y en sus profecías también, acerca de la conquista, ¿cómo habrán sido entonces los españoles? Pues yo no sé, pero yo tengo que conocer Yucatán, a como de lugar. Sí, hay que ir. Yo quiero conocer eso. Fíjense, ya en los últimos 3 minutos que me quedan les contaré una historia chistosa. No, ya 4. Una historia chistosa acerca de esta conquista de Yucatán. Oviedo es un español, un cronista español, que narra una historia chistosa, peculiar. Dice que los mayas admiraban muchísimo de los caballos que traían los españoles. Nunca en su vida habían visto un caballo, jamás. Entonces decían que eran unas cosas impresionantes y la gente se quería acercar a ver los caballos. Entonces Oviedo cuenta la historia de que Francisco de Montejo agarró un caballo así grandote, el más grande que tuviera, y le amarró ¿cómo se llama? Que sonaran sus patas, campanitas en las patas. Ajá. Y lo puso a caminar hacia alrededor de toda la multitud que se acercó, así todos los mayas. Imagínense ese espectáculo. Sí. Y dice Oviedo, y cuando el caballo relinchó y se paró sobre 2 patas, como hacen los caballos, dice, hubo tal asombro entre los mayas que dice que muchos huyeron, otros cayeron postrados, y lo chistoso de la historia es, porque así lo cuenta Oviedo, y en español antiguo dice, y muchos mayas se postraron, dice, alzando su parte trasera, y dice Oviedo, y no había ningún remedio ni píldora que curase el hedor que sacaban de sus partes traseras los mayas. Y tuvieron que salir huyendo, dice, los españoles, huyendo por el olor, la peste que había. O sea, es una historia chistosa, se suponía que se rieran. Bueno, pues vaya que sí. Pero bueno, es chistoso porque habla de el impacto que habrán tenido los mayas al ver a los caballos, ¿se imaginan? No, pues es que sí. Por primera vez, es como si nosotros viéramos, pues ahorita conocemos todos los animales por lo menos en la tele, ¿no? Ajá. Y entonces nada nos asombraría, pero ¿te imaginas que te trajeran un animal de Júpiter, ¿no? Y bueno, quién sabe si encuentre, pero estaba viviendo que los que si vivieran en la luna se llamarían sí, mira, dice,
Hace 2000 años, el emperador de China llevaba un bastón llamado mandarín. Al idioma de ese país se le llamó chino mandarín y significa la lengua que habla el emperador que usaba ese bastón. Ajá, bueno, mandarín, ¿qué creen? Así se llamaba el emperador, mandarín. Abrí esa hoja, pero en realidad no lo crees que ya... Era chino. Bueno, o sea, el emperador se llamaba mandarín, por eso se llama mandarín. No, el bastón que llevaba... que diga, el bastón del emperador. Se llamaba mandarín. Pero la verdad es que hay una anécdota más chistosísima del primer impacto entre mayas y Francisco de Montejo. ¿Ah, sí? Y el otro es que Francisco de Montejo montó un espectáculo español con cañas. Según él, iba a ser un espectáculo que les iba a encantar a los mayas. Entonces era con caballos y los españoles se montaban al caballo y hacían unas piruetas ahí con las cañas, ¿no? Ajá. Pero narra el cronista Oviedo que muchos se cayeron de sus caballos y causó tanta risa, carcajadas de los mayas, de que se caían de los caballos, que tuvieron que parar el espectáculo. Y Francisco de Montejo tuvo que inventar ahí la mentira de que no, se caen a propósito. Y es que eso es chistoso porque así está la crónica de Oviedo, dice, les tuvo que decir a los mayas, no se rían, se están cayendo y es a propósito, es parte del espectáculo. Sí, o sea, y entonces son datos bien curiosos acerca del impacto que hubo entre españoles y mayas. Ajá. Y bueno, pues ya se acabó el tiempo y a ver si la próxima semana les puedo decir más. Gil Yáñez nos dice saludos. Rubén dice saludos a los grandes conductores de Go, siempre con temas interesantes. Y Malena dice que quiere ir con Yasmín a Yucatán porque es muy interesante lo de los mayas. Claro que sí, Malena, pues, vamos a ir un día juntas. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, la adiós. próxima semana por Site Puebla. Adiós.